Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. En ese teléfono usted contacta a quienes regentan esa institución de apoyo al prójimo más carenciado, a ese proletariado rural atrapado en una enfermedad como el cáncer tan catastrófica, porque no es solo que destruye la salud, sino también la economía de las familias, porque es una enfermedad sumamente costosa. Sus tratamientos médicos y los tratamientos que hay que brindarle al cuerpo humano para defenderse de esa agresión celular monstruosa. Y este tipo de instituciones son creadas precisamente para asistir familias de escasos recursos, y no solamente de escasos recursos, alejados de los centros técnicos, los centros médicos que brindan estas asistencias. Y entonces gente que está prácticamente a la defensiva con esta enfermedad, porque no sabe ni siquiera cómo acudir a un centro especializado, no tienen ni los conocimientos ni las facilidades económicas menos. Entonces estas son instituciones que ayudan mucho a paliar estas situaciones difíciles en que caen las familias muy humildes. Creo que vale poner su caridad en esas manos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución de apoyo a jóvenes en alto riesgo, y los salesianos de la Iglesia Católica cuidan de ellos.
Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, y hablando de las iglesias y de las congregaciones, nosotros aquí, yo recuerdo, y no quiero ser tampoco protagonista de haber dicho o adelantarnos a lo que podía ser mañana, léase hoy, decisiones o aclaraciones o declaraciones que emitiera el Papa Francisco al principio de su papado, que hoy cumple 10 años, creo que hoy o ayer, no sé. 10 años de haber arribado al papado por la renuncia de Benedicto XVI, que en paz descanse. Pero en esa oportunidad nosotros decíamos que el Papa Francisco era un papa hasta peligroso, decía yo. Lo dije con todos esos términos, tal vez hasta fuera de contexto, porque uno no puede poner una figura como esa del Papa, tan respetable, y un sacerdote como ha sido ese señor Bergoglio, que su pueblo, que Argentina, pues lo respeta y lo admira y lo quiere. Y bueno, y entonces esas cosas uno tiene que ser respetuoso. Pero el Papa, decíamos nosotros, esa inclinación hacia los progresos, entrecomillado, a la periferia, a los pobres. Entonces ese discurso lo llevaba a que uno lo considerara como un papa, para mí, chavista, peronista, decía yo. O he dicho yo, mejor dicho. Desde el principio marcábamos al papa como peronista, por la misma conducta que le brindaba a los dirigentes del peronismo, gente conocida por su inclinación y su notabilidad como verdaderos corruptos en Argentina. Políticos corruptos hasta los huesos, pero el Papa los distinguía. Y el Papa, la otra condición o la condición básica para hoy estar, diríamos, en primer plano, unas declaraciones que ha dado sobre el celibato, que nosotros en ese tiempo anunciábamos que el Papa iba en una oportunidad se iba a referir al celibato, porque su congregación, los jesuitas, son la única congregación en la Iglesia Católica que ha planteado quitar el celibato, esa obligación moral, porque no es un dogma, y eso ya se ha discutido y se ha hablado. Y eso es tan viejo como el cristianismo, porque Jesucristo era célibe, Pablo era soltero, pero que la soltería, a veces también los clérigos, o los iniciadores y los apóstoles, me imagino yo que había una abstinencia sexual, porque ellos entendían como Pablo que eso era el corrompimiento de la carne, el sexo y esas cosas que había como que tener como abstinencia en algún tiempo, qué sé yo, cosas rarísimas. Pero ese cristianismo viejo tenían ese comportamiento de soltería y de abstinencia, pero eso se fijó ya como una obligación moral en el 1100 y algo, la Edad Media. Ahí, yo no recuerdo el Papa, quien estaba ahí al frente del papado en ese momento. Lo buscaremos, vamos a ver si lo encontramos ahí, porque no tengo el libro aquí de César Vidal, Pontífices, que ahí están todos. Pero el Papa se ha referido al celibato, y yo oí la entrevista. Bueno, que eso no es un dogma de la Iglesia, que es lo que hasta ahora es una obligación moral, pero que eso puede ser revisable, porque no es un dogma, decía él, que los sacerdotes se casaban, y que, bueno, yo dije aquí que hubo 6 papas, hijos de papas, 6 papas, hijos de papas. Imagínense ustedes esa iglesia vieja, y entonces, bueno, pues hubo muchas
qué sé yo, dislocamiento sexual entre esos curas y papas. Y ese problema del celibato le ha traído situaciones muy difíciles a la iglesia. Por un lado están los hijos del pecado, es decir, los hijos de los curas, que son hijos no declarados y que por eso uno dice, si quitan ese celibato y esos curas se casan, por ejemplo, imagínense ustedes, ¿de qué vive un cura? El cura vive del diezmo que se pague en la iglesia. Generalmente la comida se la sirven en los pueblos. Yo me acuerdo que en Villa González la comida del cura se la servía a una casa de una personalidad de Villa González, gente muy buena, muy católicos y entonces de posibilidad económica, y le brindaban la comida al cura. Pero el cura no trabaja. Pero si tiene una familia, tiene que trabajar, porque no, pues ¿cómo va a mantener los hijos? Ahora, la iglesia sabe que si un cura está trabajando para mantener sus hijos, porque tiene que trabajar, ¿por qué? Porque él está en vida, diríamos, mundana, y él tiene que mantener a su mujer y mantener a sus hijos, pero la mujer también tiene que trabajar, si puede trabajar. Pero esos muchachos, el cura administra bienes de la iglesia no se haría responsable. Estamos totalmente de acuerdo, pero el cura entonces descuidaría muchas tareas propias de la iglesia, que el cura tiene que estar ahí casi 24 horas. Y si él tiene que mantener esa familia, eso es un lío. Y si un cura se divorcia, imagínense ustedes, un cura divorciado con una mujer con 3 muchachos, frente a la iglesia, reclamándole el pago de una manutención o algo, o dinero para atender un problema de enfermedad de un niño o de colegio y cosas de esas. Son cosas que uno sabe, que han pasado casi 1000 años de que la iglesia asumió eso. Y es una situación que no es fácil de desmontar ese asunto. Otras iglesias, los sacerdotes se casan, los diáconos, la iglesia ha tenido que apelar a los diáconos porque también el mismo celibato le ha cerrado espacio para las vocaciones sacerdotales. No son muchos los que aparecen que se quieren sacrificar en esa soltería eterna, pero también el celibato, además de esos hijos del pecado, ha traído muchas violaciones. En esos seminarios, ahí han habido muchísimos casos de violaciones a niños, a jóvenes que entraron a estudiar a esos seminarios, y los curas mayores, pederastas, hicieron muchas travesuras también. Entonces la iglesia con eso lo que hacían eran unos apartamientos de los curas, lo que le han hecho, y lo apartan, y un trato, qué sé yo, entonces van a las confesiones, otros van a las, qué sé yo, al claustro purificador, como hemos dicho otras veces, a la penitencia, a la absolución por confesiones y qué sé yo. Y entonces ese tratamiento que le ha dado la iglesia es un tratamiento que ni siquiera esa gente presa caen, entonces piden el castigo mayor, hemos dicho nosotros, para los delitos comunes, pero los delitos de los sacerdotes son gravísimos. Y se han quedado muchas veces, esas depravaciones sexuales, se han quedado en el no castigo. Repito, en ese apartamiento que es casi de compasión con los sacerdotes pederastas depravados. No hay duda de ello. Eso va a ser difícil, no sé cómo, pero los jesuitas han planteado eso. Eliminar el celibato en la Iglesia Católica, pero la verdad que va a ser un debate verdaderamente fuerte en esa Iglesia Católica, y eso yo dudo que el Papa Francisco pueda abrir un espacio de discusión con eso, porque es que el Papa ha estado también en muchas contradicciones con esa curia romana y esa iglesia rancia también. Ahí hay muchas cosas que pasan y yo no sé cómo terminarán.
pero de ese segundo concilio de Letrán, 1100 y algo, segunda en la Edad Media, hasta aquí, eso es mucho lo que ha pasado. Incluso ese concilio Vaticano II no pudo con eso. Bueno, vamos a ver. Hay un caso que nosotros en este programa hemos tratado con tanta frecuencia, pero se puede interpretar que uno nesea con el caso, o que ya es un caso que no vale la pena seguir con él, porque las autoridades, la transparencia, en ese caso la aparcaron y no le interesa, qué sé yo, como aclarar esa cosa, dejar eso no como enneblinado, que fue el caso de las visitas sorpresas. El expresidente Danilo Medina ayer estuvo de viaje por el interior, parece que fue por los lados de Vallejuelo, no sé, esa zona por ahí. Se queja de que muchas de las asociaciones y de esos campesinos que fueron asistidos por él en las visitas sorpresas han sido abandonados. Y está haciendo, diríamos, campaña política con ese abandono a que han sido sometidos, esa dejadez que ha tenido. Y es verdad que el gobierno dominicano no atendió a muchos de esos proyectos, se cayeron porque no le siguieron dándole asistencia, unos, y la mayoría porque fueron todo una especie de inventos, producto del Estado botín y el Estado festín, que puede hacer uso un presidente de la República creyéndose que son verdaderos dioses de la calle, y pueden repartir el dinero público, es una factura pública de más de 60.000 millones de pesos, según un subsecretario o viceministro administrativo de la presidencia y el propio ministro administrativo, que se comprometieron a entregar todas las informaciones, y se exigía, hemos exigido por muchísimo tiempo la transparencia, las informaciones, para aclarar por lo menos de dónde surgió una masa de dinero, una factura de dinero público tan alta, 61.000 millones de pesos. ¿De dónde lo obtuvo el presidente Medina para regalarlo? Pero en ningún momento él dijo que era de regalo. Siempre anunció que eran préstamos a baja tasa de interés, 0.5% por mes, es decir, eran una tasa muy baja, un 6% anual, que tenían que pagar, que tenían que devolver ese dinero, porque con ese dinero se iba a continuar el proyecto financiando a otros. Eso era una retórica continua, domingo tras domingo, por el presidente Danilo Medina. Resulta que se va de la presidencia de Danilo Medina el gobierno de don Luis Abinader haciendo caso omiso a su eje troncal de transparencia. Se cayó eso, tapó, para hablar más claro, tapó el caso de las visitas sorpresa, y el gobierno no ha dado la más mínima información sobre ese dinero público, esa factura de 61.000 millones de pesos. Un dinero que, si se hubiera utilizado por vía del Banco Agrícola, hubiera sido un éxito para prestarlo con el rigor administrativo y técnico que tiene la institución, el Banco Agrícola. Pero como nosotros sabíamos, y lo dijimos muchas veces, que eso no era sano, ese programa, que ese programa obedecía a dos cosas. Primero, que podía haber sentimientos comarcales en Danilo Medina, vivencias de su niñez, que vivió en el campo, que ayudaba a su padre en las tareas agropecuarias o agrícolas de la familia, y bien, y eso le podía quedar como una inquietud de niño o de joven, ver las fallas
las deficiencias que habían de asistencia técnica y asistencia económica y la asistencia sanitaria o social, qué sé yo, o recreativa en las comunidades rurales para la época, que podía haberle quedado esas inquietudes y que entonces, bueno, su militancia política, tan inclinada a la izquierda más radical, que eso podía ser tal vez motivo para que él se inclinara por ayudar a las familias rurales. Pero el modelo que escogió de administración de ese préstamo inmediatamente lo delataba como un préstamo de interés político, partidario y autocomplaciente. Es decir, él repartió ese dinero para crear un ambiente de liderazgo, de Dios vivo en el campo. Y hoy, fíjense cómo anda diciendo el propio Danilo Medina que ustedes saben que yo fui el que me ocupé de ustedes. Nadie más se ocupó del campo en este país, nadie. Y él lo decía con un adanismo increíble. Nadie había hecho esa obra social que mi gobierno está haciendo en el campo. Lo llegó a decir, que yo me acuerdo que refutaba yo defendiendo yo a mi líder Balaguer. Pues yo decía, ¿quién ha hecho la obra que hizo Balaguer para el campo en este país? Porque duró 22 años, es probable. Pero la vocación de trabajo de Balaguer y sus obras están ahí y son el mejor ejemplo de quién hizo el trabajo y quién no. Entonces, el expresidente Medina, al poner esa queja en las visitas que está haciendo política con ella. Este gobierno que habló una retórica, repito, de transparencia, esa transparencia se ha guardado y no ha sido posible saber, porque en esa, diríamos, en esa guarida palaciega no se ha podido saber cómo fue que se consiguió ese dinero, cómo se obtuvo esa masa de dinero para regalarla. Y además, ¿por qué ese dinero se perdió, no se ha recaudado, no se ha retornado? Si fueron préstamos, ¿por qué no el FEDA no ha actuado? El FEDA se ha callado, no dicen nada tampoco. Y tengo entendido de la cantidad de funcionarios que salieron multimillonarios del FEDA, producto de las coimas, de los sobornos que exigían para los desembolsos de esos mismos fondos. Y el propio Danilo Medina lo sabía, porque tuvo que separar a varios de ellos del mismo cargo. ¿Por qué? Porque sabía todas las actividades ilícitas que se estaban haciendo con los dineros públicos. Pero el gobierno del presidente Abinader, repito, que ha hecho una vocación, no una vocación, una vocación de la transparencia. Su eje troncal, eso es lo que se ha vendido. Sin embargo, tapó 60.000 millones de pesos, una de las facturas públicas más que ni siquiera Trujillo, que era un Dios vivo en este país, se atrevía a usar dinero público en esa forma como lo entregó el gobierno del presidente Danilo Medina. Balaguer fue un reeleccionista, nunca entregó dinero, Balaguer nunca daba dinero en esa forma que lo dio el gobierno de Danilo Medina, lo hacía a través del Banco Agrícola o de instituciones de crédito, que era el Banco de Reservas, etcétera, etcétera. Pero es algo verdaderamente anormal y de tendencia corrupta. Toda esa masa de dinero puesta en forma tan irresponsable. Vamos a la pausa. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país.
desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la oficina regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, como hemos dicho, queda poco por decir, pero mucho por aclarar de ese caso de las visitas sorpresas, porque, señores, cuando un gobierno, un gobernante, engaña a su pueblo, hace una operación de ese tipo tan corrupta, diríamos, porque si no hay explicación, si no se ha querido decir, a pesar de las exigencias, no se ha querido decir cuál es la fuente de origen de ese dinero, porque en una oportunidad yo recuerdo que el expresidente Medina dijo, 4.000 millones de pesos tengo aquí, obtenidos de las ventas de los permisos de las licencias de importación de productos agropecuarios. Antes ese dinero se quedaba en el palacio, es decir, antes de él ser presidente, es decir, en el gobierno de Leonel Fernández se robaban 4.000 millones de pesos, según Danilo Medina Sánchez. Y yo tengo el periódico guardado en mi archivo de cuando él dijo eso. Que ese dinero se recaudaba en la bolsa agropecuaria administrada por la Junta Agroempresarial Dominicana. En esa bolsa se subastaban los permisos, principalmente de habichuela, permisos de arroz, o sea, productos tanto del DERECAFTA como productos, no en la bolsa, los del DERECAFTA, se hacían en agricultura, pero los de la OMC, los productos que están bajo la rectificación técnica se hacían en la bolsa agropecuaria de la Junta Agroempresarial Dominicana. Entonces, nosotros que aquí no solamente hicimos pedagogía, no, que se nos gastó la saliva, digo yo, exigiendo que eso se parase, que no siguieran con ese robo que se estaba haciendo al consumidor. Porque en la Junta Agroempresarial Dominicana querían justificar que esas subastas subían, por ejemplo, un quintal de ajo subía al pago de 10.500 pesos, el valor de un quintal de ajo, la licencia de un quintal de ajo. Entonces eso le agregaba 105 pesos a la libra de ajo. Llegaba a venderse el ajo hasta 300 pesos una libra de ajo. Producto de que de todas esas subastas que se hacían supuestamente para salvar a los consumidores. Pero ¿qué pasaba? Que esa subasta de 100.000 quintales de ajo, por ejemplo, generaba 40 millones de pesos. Entonces, no, más. Eso eran
No recuerdo cuánto era el valor que eso genera. Eran más de 600 millones de pesos. Entonces, los puntos de bolsa se metían un dinero en los bolsillos grandes. La bolsa agropecuaria se quedaba, léase, la Junta Agroempresarial Dominicana se quedaba con otro buche de dinero y el gobierno. Entonces llamaban desde el palacio un personaje muy conocido. ¿Cuánto se hizo? 600 millones de pesos hay aquí para ustedes. Y mandaban inmediatamente a buscar ese dinero, 600 millones. Entonces, 8 años en esa situación, pero resulta que el presidente de la República se le olvidó en ese momento al señor Danilo Medina que ese personaje que él tenía ahí, que se llama José Ramón Peralta, era de los principales subastadores y compradores de ajo y de los demás productos, tanto en agricultura, cuando se otorgaban los permisos en agricultura, como cuando se subastaban los permisos ahí. Entonces, todo el mundo sabe la acusación que le hizo un señor Leonardo Faña, le hizo una acusación que entendíamos que no tenía asidero, porque yo no conocía de esas trampas que hacía supuestamente el señor José Ramón Peralta. Pero cuando Danilo Medina dijo que esos 4.000 millones se quedaban en Palacio, entonces su amigo José Ramón Peralta entonces iba a derivar beneficio de ahí, porque él era de lo que hacía subasta allí. Una cosa disparatada de Danilo Medina o un exceso de Danilo Medina haciendo una acusación sin fundamento. Porque la subasta en sí de los productos no era un robo vulgar. Era una subasta, pero una subasta abusiva, porque se violaba el decreto, y él lo sabía, Danilo Medina, que se estaba violando un decreto que él mismo emitió para que esos productos no se vendieran a más de 300 pesos, se vendiera el permiso, una licencia de importación de un quintal de ajo, no podía pasar de 300 pesos. Pero la Junta Agroempresarial Dominicana, en ese montaje de negocio que le dejaba beneficio a muchísima gente ahí, a muchísimos vivos, permitían esa subasta. Porque esos son los comerciantes, entre ellos compitiendo, pero al final quien le pagaba eso era el consumidor final. Entonces, de ese entramado Danilo Medina sacó mucho dinero para la visita sorpresa, es verdad, pero de un entramado corrupto desde el punto de vista de que era sangrando al consumidor nacional. Todo eso lo explicamos aquí. Pero nadie hacía caso, porque era el Dios Danilo, el Dios vivo, que estaba repartiendo el dinero. Hoy, fíjense cómo anda Danilo Medina haciendo campaña ya sobre la base de que nadie ha hecho más nada, y al contrario, lo que han hecho es desbaratar lo que él hizo con las manos, lo están desbaratando con la cabeza, lo están desbaratando con los pies, el propio gobierno de Luis Abinader. Y la verdad que el único culpable de que no sepamos nada de eso y que eso pasara como si fuera una gran estafa al Estado, sin que lo supiéramos, más que, como dicen, por arriba, como se dice superficialmente, es el gobierno de Luis Abinader, que la política de transparencia es falsa o era para el caso específico de la visita sorpresa. Se guardó en silencio de sepulcro toda la información de esa operación tan voluminosa, esa factura pública, de dinero público tan alta. El pueblo dominicano no ha podido saber nada, absolutamente nada, de qué pasó con toda esa masa de dinero. Por lo menos el origen, porque sabemos que fue entregado y robado. Y hemos dicho, no han investigado, un exfuncionario del FEDA no se ha investigado. Millonarios, todos están millonarios. Y no se ha podido investigar porque hay como una suerte de componenda o de connivencia con ese crimen contra el fisco. Y el gobierno de Luis Abinader no ha dicho, esta boca es mía. Ni el Departamento de Ética tampoco ha dicho nada absolutamente sobre lo que pasó con esos permisos de importación, que ahora sí
Ahora se expiden los mismos permisos en agricultura, pero tampoco sabemos. Dios mío, cuántas obscenidades con los recursos públicos. Una verdadera vergüenza, una vergüenza. Pero dejémoslo ahí. Bueno, hoy el periódico Listín Diario trae un reportaje de la maternidad, la Altagracia. Declare Tibebe Amban a Oquito el hospital. Señores, eso es patuá, eso es creol. Creol no, patuá. Casi la mitad. En el 2022, el 45% de los partos registrados en maternidad La Altagracia corresponden a mujeres con nacionalidad haitiana. Esto es un trabajo que ha publicado el Listín hoy. Y hay un mural o un afiche en la maternidad en creol. ¿Por qué pasa eso? Eso quiere decir que las parturientas no saben hablar español, que no viven aquí, que están viniendo ahí. Y otras, miles, millones que viven aquí. Y es un paritorio enorme de haitianos para luego pedir, como veo ahí, el señor de la mesa, una tal y que mesa de las migraciones, un haitiano enemigo del pueblo dominicano. Pero este gobierno nada más es retórica. Eso me dice a mí que el gobierno es retórica. Siguen callados y las mismas parturientas y todo, nada más es hablar y no actúan. Por eso es que Manuel Fermín tiene sus dudas con las famosas comisiones que se están estructurando para salir por el mundo, por Bruselas, por OEA, por ONU, a llevar el mensaje de que República Dominicana no puede hacerse cargo de Haití. ¿Y eso qué? Pregunta Manuel Fermín, repíteme la imagen. ¿Qué es eso que yo he mostrado ahí? Eso no es hacerse cargo de Haití. Es decir, ese problema que debe ser resuelto en Haití y por los que defienden Haití, tenemos que resolverlo los dominicanos y nos estamos cargando de eso, de un paritorio aquí, no se van, se quedan aquí, son decenas de miles de niños que nacen por año de esos vientres que son una especie de roedoras las mujeres. Paren como roedoras y todos son hijos que necesitan una nacionalidad porque ahorita lo van a declarar, mañana lo declaran como apátrida. Y República Dominicana teniendo gobernantes que nos han retórica y es todo un aplazamiento y nada más, es una tramoya. Por eso a mí no me convence y lo lamento por mis amigos. Esas comisiones están condenadas al fracaso. Fíjense lo que hizo la OEA, que ya eso es una vulgar intervención. Miren, apoyen para que el Congreso apruebe el aborto. Es decir, tumben esa constitución, lo mismo que han hecho para esto, tumben esa constitución y hagan, todos los hijos que nacen allá son haitianos. Es decir, República Dominicana se haitianiza sobre la base de un vientre soltando muchachos lo loco. Y los gobiernos temblorosos, como es el gobierno de Luis Abinader, digo yo, atienden ese caso como, miren lo que están haciendo, educándolas mejor, orientando a las parturientas, porque no saben hablar ni español, es decir, la están trayendo, todavía vienen más. Y eso es para que sepan los dominicanos que están creyendo en huevo de lechuza, como decían en el campo. Imagínense la comisión que va para la OEA a llevar a denunciar que República Dominicana no puede con Haití. Mírenlo ahí como podemos con Haití. Ustedes están haciéndose cargo de Haití, no digan que ustedes no pueden con Haití. Tienen 4 millones de haitianos allí y todas las parturientas de Haití están allá y miren cómo están felices. Y ustedes le están poniendo afiches para que aprendan, para que los médicos y todo el mundo, esas damas entiendan, ustedes se están haciendo cargo de Haití. Cuando llegue esa comisión
a la OEA lo va a recibir Josué Fiallo, un jurado pro haitiano. ¿Ustedes creen que Josué Fiallo va a trabajar a favor de que la comisión que vaya? Yo me imagino a Pelegrín, mi amigo Pelegrín, que se aparezca en Washington y lo recibe este señor allí. O que Pelegrín, mi amigo Pelegrín, un hombre tan serio como Pelegrín y tan íntegro, que vaya a Bruselas y tenga que encontrarse en una comisión que lo reciba allí. Juan Bolívar Díaz, imagínense ustedes, el embajador dominicano en España, un hombre capitán general de la traición en este país. Pero allá está Andrés L. Mateo, que se juntará con Juan Bolívar Díaz, y Enio Durán, mi amigo Enio Durán, que es un productor de banano de la línea noreste, es el embajador en Inglaterra. Se juntarán para cruzar a Bruselas a darle apoyo. ¿Será a quién? A la haitianidad, porque ellos no van a obrar en contra de lo que sienten y creen. Yo lamento, lamento sinceramente, porque sé que no van a resolver. Todo eso es agua de borraja, todo eso es tramoya para fines electorales. Yo no creo en esas comisiones. Cuando lleguen a ONU, lleguen a OEA, ahí en OEA lo espera Josué Fiallo, que es el representante permanente en la OEA. Imagínense ustedes, un hombre pro haitiano puesto ahí por el colectivo pro haitiano y traidor que montó el propio Gustavo Montalvo en el gobierno de Danilo Medina y que sigue con este gobierno, porque el canciller es un hombre jurado pro haitiano. Entonces esa gente no va a obrar en contra de sus principios de ser así como son. Un colectivo pro haitiano montado para desmoronar, no, el Estado Nacional, no. Es desaparecer el Estado Nacional. Porque si quedan los polvos los podemos agrupar de nuevo y hacemos terrones. Evaporizar el Estado Nacional y convertirlo en un estado de fusión como quieren los organismos internacionales. Qué vergüenza, qué pena. Vamos a la pausa. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces
esa situación es penosa, verdaderamente penosa. Pero si no actuamos con las leyes nacionales y con todo lo que hemos hablado y todo lo que hablan sobre el tema, cómo enfrentar el peligro de la crisis haitiana, cómo enfrentarlo nosotros. Bueno, yo no entiendo por qué yo tengo que coger para la ONU a decirle a la ONU que venga y mire, métanse en Haití, resuelvan su problema, porque nosotros, eso no es peligro, ustedes no quieren ocupar a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si el gobierno está, diríamos, de risita ahora mismo, digo, bueno, yo derivo el problema en todo esto. Ya la discusión haitiana no la tengo yo, diré gobierno. Pero ojalá ese trabajo de las comisiones rinda efecto. Ojalá. Vamos a esperar. Pero yo, Manuel Fermín, me inscribo porque mi tesis o mi criterio, mi pensamiento es lo que yo creo y digo que es lo que hay que hacer según mi forma de pensar. Probablemente sea inaplicable, no lo sé. Pero es discutible. Por lo menos eso es discutible porque el Estado tiene su ley y además tenemos ejemplos. Porque Balaguer actuó aquí, oraba solo. Ni siquiera. Joaquín Balaguer nunca tuvo el apoyo de la oposición para nada aquí. Yo recuerdo. Pero Balaguer no lo reclamaba tampoco. Vamos a estar claros. Porque Balaguer fue y paró, cerró a Falcon Bridge en este país. Reclamándole una revisión de contrato y no hubo uno de la izquierda ni de la derecha. Aquí nada más hubo un partido de izquierda que apoyó a Balaguer, que fue el Partido Comunista Dominicano, que ante la evidencia de una constitución agraria, como hizo Balaguer con el Código Agrario, y Narciso Isaac Conde y el PCD apoyaron el Código Agrario de Balaguer primera vez. Pero Balaguer no reclamó eso. Lanzó su código ahí. El PCD vio que eso tenía sentido y lo apoyaron. Muy bien. Pero Balaguer cerró a Falcon Bridge, una multinacional. Le cerró el muelle de Jaina a la exportación de ferroníquel y bloqueó con la guardia de él, bloqueó a Falcon Bridge, la salida de esa planta, entrada y salida, bloqueada por el gobierno dominicano. Balaguer no le pidió ayuda ni al PRD ni a nadie, a los reformistas nada más, que fuimos los que apoyamos el gobierno de Joaquín Balaguer. Estos los gobiernos tienen que actuar, los gobiernos temblorosos son los que tienen que andar buscando un Senado sombrilla. No, pero lo vamos a dejar ahí. El presidente Abinader, que no pierde la oportunidad de perder la oportunidad, estuvo por Miami y un viaje que, muy bien, que el presidente lo invitaron a lanzar la primera bola en ese inicio de la serie para el equipo dominicano que jugaba en ese caso con Venezuela en esa oportunidad, que perdió. Hoy yo no sé si estaba ganando el juego contra Nicaragua, que por cierto también falleció una gloria dominicana como Jesús Rojas Lowe, uno de esos íconos del béisbol y de la familia Lowe, Rojas Lowe, una familia de beisbolistas, pero no solo de beisbolistas, de dominicanos de verdad, dominicanos serios. La familia Lowe, aquí los Rojas Lowe, son gente que todo el mundo sabe lo que son, la trilogía de los Lowe. En paz descanse Mati, mi amigo Mateito, y Jesús, que falleció en esta semana. Que en paz descanse Jesús Lowe, que tantas satisfacciones nos dio a los fanáticos del béisbol en la República Dominicana y del mundo. Don Jesús Rojas Lowe. También falleció Tamayo Berrido Badía. Tamayo, una gran persona, un hombre bueno, hombre agradable, pero joven. No sé qué le pasaría a Tamayo, fuerte siempre. Que en paz descanse, y mis condolencias también a la familia de Tamayo Berrido y Badía. Un buen dominicano y una persona muy buen amigo y buen compañero, excelente caballero. Bueno, entonces el presidente lanzó la primera bola y eso está muy bien. Ahí ofreció un estadio
Pero el presidente no puede estar ofreciendo tantas cosas. El presidente deje que ese estadio lo hagan, que lo hagan los peloteros de Grandes Ligas o lo hagan las Grandes Ligas, hagan un estadio aquí y que sea rentable para jugar béisbol, porque el Estado Dominicano va a gastar un dineral en un estadio, ¿para qué? Si ya lo ha hecho todo el estadio, los estadios de este país lo hizo el Estado. Y los estadios en los Estados Unidos, de sus peloteros y de sus equipos, lo hace el Estado Nacional, los dueños de los equipos. El Busch Memorial Stadium, ¿de quién es ese estadio? Ese estadio son de los dueños de la Ambush, los que eran los dueños de la Budweiser. Esa familia son los dueños del Busch Memorial Stadium, los Cardenales de San Luis. Entonces, como el Busch Garden y todo eso son cosas, atracciones deportivas y culturales, y que eso lo paga el sector privado, que hagan su entrar Romana, quiere hacer un play, que lo hagan. En Romana, que tiene buen espacio allí y es un ambiente internacionalizado ya el de Romana. ¿Por qué? Pero ¿por qué el Estado tiene que volver tiene que hacer? Entonces el presidente ofreciendo esto. Presidente, aquí hay demasiados problemas. Usted tiene demasiadas cosas que hay que hacer aquí. Y que aunque se necesite el estadio, porque es magnífico, República Dominicana es una potencia deportiva, excelente. Pero que lo haga el sector privado. Ahora no están en APP. No van a hacer 2 plantas. El sector privado va a construir 2 plantas eléctricas que valen todo el dinero del mundo. ¿Y por qué no pueden hacer un estadio? El Estado. Presidente, no anuncie nada de eso, que usted no puede hacer eso. Aquí no hay recursos para hacer un estadio de esos niveles que se hacen en los Estados Unidos. Entonces a buscar un préstamo, porque eso es lo primero que van a buscar, un préstamo. Y hablando de lo como mareando la perdiz, como se dice en España. La revista, nosotros dijimos aquí el viernes, esa revisión, no sé cómo se le llama, o inspección de los vehículos, inspección técnica de los vehículos, por ley, eso existe por ley. Yo no sé por qué el Intran no se dedica a revisar cosas que tiene que revisar, las gomas lisas de los camiones, las estaciones de pesaje, como yo he dicho, que dañan todas las carreteras y los pavimentos, porque no hay control de las cargas. Pónganse a eso, Hugo Vera, usted que vive inventando. Ahora salen que la revista va a ser una APP, sector privado, que le encanta, pero entonces no puede haber sector privado para hacer un play, un estadio. Que la revista va a ser en el 2025, no, ustedes saben que si lo dicen ahora van a perder las elecciones, porque fue lo que yo dije el viernes aquí. Si el presidente acepta meter esa revisión de revista, o la revista de los vehículos, la inspección, y la ponen en los niveles que quieren, van a perder las elecciones, porque aquí no hay un motorista ni vehículo de eso que no sea adversario del gobierno inmediatamente. Igualmente con el DERECAFTA, los que están mareando la pedida no van a poder hacer nada, todo se va a quedar para 2025, porque la reelección no se puede poner en juego. Y el DERECAFTA aquí le van a, repito, ahí anda Hipólito Mejía, que está de acuerdo que hay que revisar, vayan, revisen. A la señora embajadora que revisen el DERECAFTA en Washington, a ver si es fácil. No estoy de acuerdo con eso ahora, 25 años, pero para el 2025, nadie dice que lo van a hacer en el 2024, pero le van a marear la perdiz a los productores de arroz. Mire, este gobierno se va a encargar de eso y le va a rebajar eso, y cuando venga el 2025 ya están reelegidos. La reforma fiscal va a venir, la reelección, tenemos que ganar primero, después que ganemos, entonces mandamos toda esa reforma, porque ya el presidente no se podrá reelegir más. Todo se deriva para el 2025. Entonces, este señor del Intran viene y dice ahora, no va a ser ahora. Claro, porque si lo hacen ahora sabe que van a perder las elecciones. No, vamos a ganar primero. Y luego viene, como dicen, viene la espada sobre los impuestos a los motoristas, a los vehículos, y vienen los impuestos de la reforma fiscal, porque hay que hacer una reforma, porque el déficit no se puede hacer ahora. ¿Por qué no lo hicieron en este periodo? Porque hay que garantizar la reelección. Y como se gobierne así, no es verdad que un país va a echar para adelante, derivando los problemas, llevándolos más para allá lejos, más lejos,
para que nunca se puedan hacer. Así no vamos a llegar a ningún lado. Porque hay un interés particular, hay un interés electoral y no se puede poner en riesgo el éxito electoral por esas decisiones adelantadas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.